Capítulo 237. Giganto. Mientras Mokami y su agencia se ocupaban de Overaul, al otro lado de la ciudad se desarrollaba una escena diferente. Gran Torino, un venerable héroe profesional con reputación de eficiencia y resistencia, dirigía una operación independiente. Estaba acompañado por un equipo de élite de héroes, cuya experiencia y competencia combinadas los transformaban en una fuerza formidable. Su objetivo no era el Shia Saikai, sino otro personaje escurridizo del submundo criminal, Kurohiri. A pesar de los informes urgentes de que Kurohiri estaba reuniendo una fuerza peligrosa, el bosque que había sido señalado como su supuesto escondite parecía inquietantemente silencioso, desprovisto de la actividad villana anticipada. Sin inmutarse, Gran Torino mantuvo la mirada fija en el denso follaje, con sus agudos sentidos alerta ante cualquier perturbación. Había estado en este juego el tiempo suficiente para saber que las apariencias a menudo engañaban y que el silencio rara vez equivalía a seguridad. No hay señales de Kurohiri, murmuró uno de los héroes que lo acompañaban, con su mano flotando sobre la funda de su arma, listo para sacarla al menor indicio de peligro. Mantén los ojos abiertos, respondió Gran Torino, con su voz grave como un murmullo contra el tranquilo fondo del bosque. Sus ojos arrugados se entrecerraron en la oscuridad, sin perderse ningún detalle. Fue entonces cuando lo vieron. Una silueta oscura que se movía entre las sombras. Aunque la figura tenía un parecido sorprendente con la forma en que se sabía que se movía Kurohiri, algo era diferente. La silueta sombría no se teletransportaba como Kurohiri solía hacer, parecía moverse dentro de las sombras, un don completamente diferente. ¿Es ese Kurohiri? Una joven heroína, con la mano apoyada en la cadera, frunció el ceño confundido. Gran Torino entrecerró los ojos y observó la figura con atención. No lo parece, gruñó. Su instinto le decía que se trataba de otra cosa, algo nuevo. Pero fuera lo que fuese, estaba lejos de ser inocente. Con un rápido gesto, hizo una señal al equipo para que siguiera la figura oscura. Sus pisadas eran cuidadosas, silenciosas contra el suelo húmedo del bosque, y sus cuerpos proyectaban largas sombras bajo los pálidos rayos del sol. Mantente alerta, advirtió Gran Torino, con la mirada fija en la figura oscura que seguía moviéndose sin prisa, completamente ajena al hecho de que la estaban siguiendo. Una cosa estaba clara: no se trataba de Kurohiri. Sin embargo, lo desconocido planteaba sus propios peligros, especialmente en su línea de trabajo. No había lugar para suposiciones, solo hechos. Y el hecho era que había un elemento desconocido suelto. Su deber, como héroes, era investigar y garantizar la seguridad pública. Mientras seguían de cerca a la figura aparentemente inconsciente, esta finalmente llegó a un claro. Un jadeo colectivo recorrió al grupo de héroes al observar a la criatura a la que se acercaba la figura. Elevándose sobre el terreno, su altura igualaba la de un árbol alto o un edificio de 3 pisos, exudaba una presencia cruda y brutal. Una estructura musculosa, áspera como los bordes irregulares de las formaciones rocosas, rematada por un cabello castaño puntiagudo. Los dientes afilados y puntiagudos que sobresalían de los lados de su boca servían como una imagen espantosa de ferocidad indómita. ¿Qué demonios es eso?, espetó un héroe apenas mayor que un aprendiz, su voz resonó en el bosque silencioso. En la repentina ruptura del silencio, la figura que estaban siguiendo se giró. Fue entonces cuando lo vieron en toda su horrible gloria. Bajo la luz del sol que se filtraba a través del dosel, el rostro de la figura se iluminó y reveló un rostro compuesto en su totalidad de tejido cicatricial. Era un espectáculo digno de contemplar. Donde deberían estar rasgos como la nariz, las orejas o incluso el cabello, no había nada más que una extensión de piel con cicatrices. Los contornos de las cuencas de sus ojos apenas eran visibles, lo que lo hacía parecer extrañamente carente de visión. Dios mío, balbuceó uno de los jóvenes héroes, dando un paso atrás con miedo. Su mirada estaba fija en la monstruosa criatura dentada y sin orificio. Todos para uno, exclamó Gran Torino en estado de shock, con la mirada perdida en sus ojos envejecidos. Había esperado no volver a encontrarse nunca más con el archienemigo de Olmig, pero allí estaba, un fantasma de pasado que había regresado para atormentarlos. Pero si es Soraico Torino, respondió All for One con voz divertida. A pesar de su aspecto grotesco, su voz era notablemente suave. Parece que el tiempo no ha sido amable contigo. Gran Torino sintió un rubor de ira ante la burla.
Apretó los puños, los nudillos se le pusieron blancos por el esfuerzo. Pero su ira se vio atenuada por la necesidad de mantener la cabeza fría. No mordió el anzuelo, sino que optó por responder con calma. Puedo decirte lo mismo. Bueno, en ese caso, fue Olmig, no el tiempo. Una risita baja retumbó desde All for One. Siempre rápida con las respuestas, Soraiko. Reflexionó, su tono insinuando una satisfacción sombría. Dime, ¿has venido a intentar capturarme otra vez? ¿No sería un espectáculo para la vista? Replicó Gran Torino, escudriñando el claro y con la mirada fija en la enorme figura. Había una corriente subyacente de inquietud mientras hablaba, su mirada escrutaba cada rincón oscuro en busca de cualquier señal de un posible ataque. Ignorando la visible conmoción y malestar de sus compañeros, Gran Torino se concentró en la tarea en cuestión. Sabía que All for One era un maestro de la manipulación, alguien que disfrutaba de los juegos mentales. No permitiría que descarrilara su misión. La vista ya es más inquietante de lo que me gustaría, dijo, con un tono de voz áspero mientras ignoraba deliberadamente al monstruo detrás de All for One. No eres a quien estábamos buscando. De todos modos, me encontraste, dijo All for One, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. Las palabras quedaron flotando en el aire, como una amenaza velada que provocó escalofríos incluso en los héroes más experimentados. Gigantomachia, mátalos a todos, ordenó All for One, y las palabras cayeron como una bomba en el silencio que se había apoderado del claro. Como órdenes, respondió el gigante con un grito de guerra que resonó por todo el bosque, sacudiendo las hojas de los árboles y haciendo temblar el suelo. Se levantó en toda su altura, cada músculo de su monstruoso cuerpo ondeando con poder puro. Capítulo 238. Todos muertos. Un héroe veterano llamado Photon Flash fue el primero en reaccionar, su don basado en luz iluminó el área. Distráiganlo, gritó, enviando un intenso rayo de luz hacia la cara de Gigantomachia, intentando cegar al gigante. Bien, gritó una heroína llamada Sledgehammer, su cuerpo transformándose en acero sólido mientras se lanzaba hacia adelante, sus pesadas pisadas sacudiendo el suelo. Sin embargo, Gigantomachia apenas se inmutó, su don de perro le permitió rastrear a los héroes a pesar de la luz cegadora. Su don de ganancias feroces endureció sus músculos para resistir los ataques entrantes. Pónganse a cubierto, ordenó Gran Torino, su figura se volvió borrosa cuando su Jetkirk se activó, lanzándolo lejos del claro justo cuando el puño gigante de Gigantomachia se estrellaba donde habían estado parados segundos antes. La onda expansiva resultante hizo que algunos de los héroes menos ágiles cayeran al suelo. Un héroe joven llamado Baplath se apresuró a usar su don de agua para ayudar a amortiguar el impacto de sus camaradas. ¡Aguanten!, gritó, y una pared de agua brotó de sus manos y ablandó la tierra sobre la que cayeron. Gran Torino no tenía tiempo para preocuparse por los héroes más jóvenes. Tenía que luchar contra su propia bestia. Se lanzó hacia Gigantomachia, con su cuerpo compacto retorciéndose en el aire mientras esquivaba los ataques del gigante. «Oye, grandullón», gritó Gran Torino, revoloteando alrededor de la cara de Gigantomachia como una mosca molesta. El gigante rugió, arremetiendo contra él pero sin alcanzar nada más que el aire. Tal como esperaba Gran Torino, esto les dio tiempo a los demás héroes para reagruparse. Sledgehammer atacó nuevamente, su cuerpo brillando con un brillo metálico mientras se lanzaba hacia una de las enormes piernas de Gigantomachia, su cuerpo reverberando con el impacto. «Ignora al viejo que salta por ahí, Gigantomachia, mata primero a los debiluchos». La voz de All for One resonó amenazadoramente en el claro. El gigantesco coloso gruñó y asintió una vez antes de centrar su atención en los héroes que lo rodeaban. Su don de perro se activó y olfateó el aire y los olores del miedo que lo llenaban. Gran Torino vio el cambio en la atención de Gigantomachia, una urgencia repentina se apoderó de él. «Escuchen, equipo», gritó, sus ojos recorriendo el claro mientras calculaba sus opciones. «Necesitamos dividirnos, atraer su atención, hacer que le resulte más difícil concentrarse en solo uno de nosotros». «Muy bien, a movernos». La orden de Gran Torino atravesó el aire tenso. Todos los héroes profesionales se dispersaron, con el corazón palpitando con adrenalina. Photon Flash desapareció de la vista en un parpadeo, y su don lo impulsó a la velocidad de la luz alrededor de la bestia gigante. Su misión: mantener a Gigantomachia distraída y desorientada.
Viper, un héroe conocido por su venenoso don, se deslizó agachado y su forma se volvió serpentina mientras maniobraba entre el follaje, con los ojos fijos en el objetivo. Su plan era inyectar una potente neurotoxina en Gigantomachia, con la esperanza de que ralentizara a la enorme criatura. Mientras tanto, Falcone, un héroe con un don aviar, se elevó a los cielos. Planeaba atacar desde arriba, con sus pies en forma de garras preparados para asestar golpes poderosos. A pesar del caos que se desarrollaba debajo de él, la mirada de Falcone era firme, centrada en Gigantomachia con una determinación de ojo de águila. «Intenta seguirme el ritmo, viejo», susurró Viper en su comunicador, con un dejo de bravuconería en su voz. Gran Torino se limitó a gruñir en respuesta. Su cuerpo envejecido era un borrón que se movía rápidamente por Gigantomachia, desviando la atención del coloso de sus colegas. El primer ataque vino de Photon Flash, que reapareció el tiempo suficiente para disparar una ráfaga de luz abrasadora al rostro de Gigantomachia. La bestia rugió de sorpresa y enojo, golpeando la fuente de la irritación. Pero Photon Flash ya se había ido, su forma desapareció de la existencia en un parpadeo, dejando al gigante dando manotazos al aire vacío. Falcone descendió del cielo con las garras extendidas. Con un grito feroz, las clavó en el hombro de Gigantomachia, dejándole largas heridas en la piel. Gigantomachia volvió a rugir, esta vez de dolor, y golpeó el cielo. Falcone ya estaba dando vueltas para seguir corriendo. Viper, ahora. La orden de Falcone sonó en el comunicador. Viper se deslizó hacia adelante, su don le otorgaba una velocidad y una agilidad asombrosas. Entró y salió de la sombra de Gigantomachia, con los colmillos al descubierto. Con un salto rápido, mordió el tobillo del gigante. Su veneno se filtró en el torrente sanguíneo del gigante, una neurotoxina diseñada para ralentizar sus movimientos. «Eres demasiado lento, bestia», se burló Víbora, retirándose a la sombra del follaje. Le dolían los colmillos por el esfuerzo, pero sonreía de emoción por la pelea. Gigantomachia rugió, su gigantesca figura temblando de furia. Su don de ganancias feroces entró en acción, sus músculos se endurecieron para resistir los ataques de los héroes. Su don de perro se activó, olfateando a los héroes que pensaban que estaban a salvo en la cubierta del bosque. Falcone, se acerca, advirtió Gran Torino, y su mirada experimentada detectó el cambio de atención del gigante. Falcone apenas tuvo tiempo de reaccionar. La enorme mano de Gigantomachia se lanzó hacia él y la fuerza del golpe lo hizo volar en espiral por los aires. «Fotón, cúbrelo», gritó Gran Torino, su propia figura borrosa mientras se lanzaba a interceptar a la bestia. Pero ya era demasiado tarde. El primero en caer fue Falcone, con las alas plegadas en un ángulo extraño debajo de él. Su grito de dolor resonó por el claro momentos antes de que un golpe repugnante lo silenciara. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. «Maldita sea». Gran Torino maldijo en voz baja, mientras el precio de su fracaso se sentía pesado en el aire a su alrededor. Uno a uno, los héroes cayeron como fichas de dominó, derribados por el monstruoso poder de Gigantomachia. Photon Flash, cuya luz se atenuaba con cada segundo que pasaba, fue aplastado en el aire como un molesto insecto. Viper, con sus colmillos al descubierto en un siseo desafiante, fue pisoteado y su cuerpo serpentino fue aplastado bajo el talón del gigante. Sledgehammer fue la última en irse, su cuerpo metálico quedó magullado y maltrecho bajo el implacable ataque. Su valiente grito se perdió en la cacofonía de la batalla, su figura, una vez vibrante, se hundió en el suelo moteado del bosque. En apenas unos minutos, solo Gran Torino permaneció en pie. Respiraba con dificultad y el corazón le latía como un tambor contra el pecho. Sintió el cálido hilo de sangre que le bajaba por la frente y le nublaba la vista. Sentía el sabor a hierro de la sangre en los labios y mordía con fuerza la suave carne con frustración. Y aún así, permaneció de pie, su figura solitaria empequeñecida por la enorme forma de Gigantomachia. Su mano colgaba flojamente a su costado, el dolor incesante que le subía por el brazo era un triste recordatorio de la batalla que estaban perdiendo. El corazón de Gran Torino se hundió mientras observaba el claro y su mirada se posó en los cuerpos caídos de sus camaradas. La escena, que alguna vez fue vibrante, ahora era un cuadro grotesco de cuerpos destrozados y sueños destrozados. Los héroes que había entrenado, junto a los que había luchado y a los que había admirado, todos habían caído. El claro resonó con la risa baja de All for One, la satisfacción en su voz contrastaba escalofriantemente con el horror que se extendía por el suelo del bosque.
Salió de la sombra de Gigantomachia, su rostro grotesco iluminado por la luz del sol filtrada. Mi edad es ahora, declaró All for One, con una voz que reverberaba con una autoridad terriblemente tranquila. La simple declaración quedó suspendida en el aire como un presagio, una indicación sombría de los tiempos oscuros que se avecinaban. Se volvió hacia Gran Torino, con su rostro lleno de cicatrices como una grotesca caricatura de diversión. Destruiré primero Island en un mes. Allí, anunciaré al mundo que es mío y que puedo tomarla. La revelación golpeó a Gran Torino como un golpe físico, su sangre se heló. La proclamación de All for One no era solo una amenaza, era una promesa. Una promesa de muerte y destrucción, de un mundo bajo el dominio de la tiranía. Pero antes de que Gran Torino pudiera tomar represalias, All for One y Gigantomachia desaparecieron, dejando atrás solo un silencio escalofriante. El aire que había estado cargado con la energía de su batalla ahora estaba extrañamente tranquilo. La serenidad era un marcado contraste con la devastación que se extendía por el claro del bosque. Gran Torino estaba solo. Se encontraba en medio de la devastación, como un centinela silencioso entre los caídos. Un dolor familiar lo invadió, un eco de las innumerables veces que había sido el único que había quedado en pie. La culpa del superviviente, un espectro inquietante que se aferraba a él en cada batalla, en cada derrota. Por un momento, se permitió el dolor. Su corazón se dolía por las vidas perdidas, por los héroes que habían caído en el cumplimiento del deber. Eran más que simples camaradas, eran sus amigos, su familia. Pero sabía que no podía permitirse el lujo de hundirse en la tristeza. Tenía un deber que cumplir, un mensaje que transmitir. A pesar del dolor que le carcomía el corazón, Gran Torino se puso firme y recuperó su determinación con toda su fuerza. Sobreviviría. Llevaría el mensaje de All for One. Se lo haría saber a All Might. Se mantendría firme, aunque solo fuera para honrar a los caídos. Después de todo, él era Gran Torino, un héroe entre héroes. Estaba cansado, pero no estaba derrotado. Todavía no. Capítulo 239. El nuevo objetivo de la Liga. El bar, poco iluminado, servía como parte encubierta del cuartel general oculto de la Liga, envuelto en un aire de enigma. Un solitario candelabro colgaba abajo, proyectando sombras oscuras y parpadeantes sobre las rústicas paredes de ladrillo. Entre los muebles antiguos dispersos, una figura estaba encorvada sobre algo, silbando una alegre melodía que reverberaba en el espacio silencioso. Este intrigante personaje era Aiko, un hombre de temperamento peculiar y talento para las travesuras. En un movimiento repentino, se dirigió rápidamente hacia un sofá de cuero desgastado, transformando su actitud de intensa concentración a una despreocupada tranquilidad en un instante. Justo cuando su transición se había asentado, la puerta del bar se abrió de golpe, revelando al resto de los miembros principales de la liga. Shigaraki lideraba el grupo, con Kurohiri, Stein y Dabi siguiéndolo de cerca. La mirada gélida de Shigaraki se fijó en Aiko, sus rasgos se torcieron en una mueca curiosa. Escudriñó la habitación, examinando cada rincón, objeto y sombra, buscando el más mínimo indicio de cambio. Pero todo parecía igual, desde el estado caótico familiar del bar hasta la computadora intacta que se encontraba en el rincón más alejado de la habitación. ¿Tocaste algo?, preguntó Shigaraki, con sus ojos helados todavía estudiando a Aiko, que ahora se estiraba lánguidamente en el maltrecho sofá. No, solo estaba holgazaneando, respondió Aiko con indiferencia, sacándose el polvo imaginario de las botas. Se encontró con la mirada intensa de Shigaraki con una sonrisa juguetona. Shigaraki sostuvo la mirada de Aiko por unos segundos más, permitiendo que el silencio se prolongara antes de romperlo. Tus tontas payasadas nos costaron una fuerte facción de seguidores. Su voz era fría, carente de emoción, pero el dejo de frustración era innegable. Aiko simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa descarada todavía en sus labios. Para ser justos, ¿quién esperaría que una nueva agencia tuviera a All Might en sus filas, verdad? Se rió entre dientes, sin mostrar signos de arrepentimiento o preocupación. Dabi resopló, cruzándose de brazos mientras se reclinaba en su silla. Tienes razón, Aiko, respondió, con su voz llena de sarcasmo. Cuando vives bajo una roca, ¿cómo sabrías que All Might, Ryukyu y Mirko se unieron a la misma agencia? La sonrisa de Aiko se ensanchó ante la púa, sus ojos brillaron divertidos. Dabi-chan, dijo, haciendo un gesto con la mano en torno a ellos. Vivimos bajo una roca, ¿no?
Miró hacia arriba, como si esperara ver el cielo en lugar del techo de piedra de su escondite. No. La habitación volvió a quedar en silencio, y el único sonido que se oía era el eco débil y extraño de la risa de Aiko. Shigaraki se pellizcó el puente de la nariz, con un dolor de cabeza inminente. Era imposible saber si la indiferencia de Aiko era una actuación o una auténtica idiotez. Dabi tiene razón, lo sabes. Dijo Kurohiri después de una pausa, su voz profunda resonó en la habitación silenciosa. Miró a Aiko fijamente, pero no había rastro de enojo o irritación en su mirada. En cambio, había una preocupación cautelosa. Deberíamos haber estado al tanto. Es un riesgo significativo. Con riesgo o sin él. Intervino Stein, con su voz ronca que rompió el silencio. No podemos permitirnos otro descuido como este, Aiko. No si queremos sobrevivir. Sobrevivir está sobrevalorado. Dijo Aiko sonriendo con sorna, estirando los brazos por encima de la cabeza con pereza. Se encontró con todas las miradas de la sala, la suya brillaba con picardía. Ahora bien, si estás hablando de libertad, entonces me tienes a bordo. La libertad está muy subestimada. Me refiero a vivir entre cuatro paredes. Hizo una pausa dramática, llevándose una mano al pecho. No, 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 no. Dabi suspiró y se frotó las sienes como si quisiera evitar un inminente dolor de cabeza. ¿Quieres parar? Su voz sonaba tensa y la frustración se filtraba en cada sílaba. Aiko lo miró ladeando la cabeza y arqueó una ceja en un gesto juguetón y desafiante. No, respondió él, con una sonrisa cada vez más burlancia. La tensión de la sala se rompió con el zumbido de un ordenador que cobraba vida en un rincón. Una voz ronca e inhumana atravesó el silencio, exigiendo su atención. Tenemos una nueva dirección. Shigaraki giró la cabeza en dirección al sonido y sus ojos helados se clavaron en la pantalla de la computadora. ¿Sensei? Preguntó con sospecha en la voz. En un mes atacaremos la isla primero. Afirmó la voz de la computadora en un tono sin emociones, pero de repente la sala se llenó de tensión reprimida. Una ola de sorpresa se apoderó de los miembros de la liga. Shigaraki frunció el ceño, la preocupación era evidente en sus rasgos. ¿Sensei, está seguro de esto? ¿No es temprano para enfrentarse al consejo? Su voz gélida era firme, pero había un dejo de aprensión. Te enviaré ayuda. Con él, todo será fácil. Afirmó la voz de la computadora, con un tono firme y seguro. Luego, volvió a quedar en silencio, dejando atrás el zumbido habitual de la maquinaria. Con la llegada de Hiran y el rostro familiar de Daichi, la tensión en la sala pareció aumentar un poco. La mirada gélida de Shigaraki se dirigió a Hiran, quien asintió sutilmente, afirmando la credibilidad del recién llegado. Shigaraki se volvió hacia el recién llegado, sin que su actitud tranquila vacilara. Bienvenido a la liga, Daichi. Tu antigua organización ya no existe. Dijo Shigaraki, y su voz resonó en la silenciosa sala. Daichi simplemente asintió en respuesta, sin ninguna emoción perceptible en su rostro. En ese momento, Aiko decidió romper el silencio. ¿Estamos seguros de que este es el verdadero sensei? Preguntó, con una sonrisa juguetona bailando en sus labios. Su pregunta le valió una mirada gélida de Daichi y una mezcla de miradas fulminantes del resto de la habitación, el calor de su ira casi tangible en el aire. Pero la mirada en el rostro de Shigaraki era en la que se centraba Aiko. Una advertencia, una mirada intensa que hablaba en silencio de las consecuencias. Está bien, solo lo decía. Aiko levantó las manos a la defensiva, alejándose del grupo mientras agitaba la mano para disipar la tensión. Su sonrisa burlona nunca abandonó su rostro, un faro de despreocupación en la habitación. Justo cuando la habitación estaba volviendo a sumirse en un silencio incómodo, el sonido inesperado de gritos desde afuera hizo que todos se pusieran en alerta máxima. Los miembros de la liga salieron corriendo y fueron recibidos por la siniestra visión de una criatura gigantesca que se cernía sobre su cuartel general. Gigantomachía. Siseó Shigaraki entre dientes apretados, su mirada helada se endureció al reconocer al gigante. Giró sobre sus talones y miró a Aiko con un tono gélido. Solo Sensei puede controlarlo y enviarlo aquí de esta manera. Sus ojos se clavaron en los de Aiko, transmitiéndole un mensaje tácito. Aiko simplemente sonrió, levantando las cejas en un reconocimiento silencioso de las palabras de Shigaraki. Supongo que me equivoqué, ¿eh? Preguntó con un tono de burla en su voz.
En respuesta, Shigaraki simplemente resopló, su mirada una vez más se posó en el gigante que había provocado el caos dentro de su cuartel general. Capítulo 240. El nuevo héroe Billboard Chart JP. El final del festival trajo consigo una oleada de emoción que inundó a Oaxai como un maremoto. Bajo el liderazgo combinado de Mokami y Momo, la actuación de la clase 1A se convirtió en la pieza central del festival, un espectáculo que tocó la fibra sensible y provocó aplausos en ecos rítmicos entre la multitud. La energía posterior al festival todavía se sentía en el aire cuando llegó el día de la presentación de la lista Hero Billboard Chart JP. Estudiantes, profesores y héroes profesionales estaban llenos de anticipación y nervios. La lista era más que una clasificación. Era una validación del valor de cada uno como héroe y de sus contribuciones a la sociedad. Mokami estaba en el área común, hojeando las páginas de un libro, aparentemente inmerso. El silencio que lo rodeaba no se debía a que él lo exigiera, sino simplemente a que su mera presencia infundía respeto. Sus ojos oscuros, que parecían grabados con una sabiduría infinita, miraban de vez en cuando a sus compañeros de la sala, observando sus tics nerviosos y sus inquietudes. Momo, Toro, Mina y Pony, junto con algunos otros, se reunieron alrededor de Mokami, con la atención fija en la pantalla de televisión donde estaban a punto de anunciarse los nuevos rankings de Hero Billboard Chart JP. La expectación pesaba en la sala. El área común, normalmente llena de sonidos de charlas y risas informales, estaba casi en silencio. La nueva agencia de héroes de Mokami y Momo, de Creation Pantheon Agenti, había hecho su entrada con un impacto que sacudió la tierra. El equipo todavía estaba fresco tras su victoria contra Shia Saikai, sus esfuerzos combinados y maniobras estratégicas lograron desmantelar con éxito la organización criminal. El brillo del triunfo apenas se había atenuado cuando se enfrentaron a otro desafío. Island. Una vez más, la agencia demostró su valía, estuvo a la altura de las circunstancias y mostró el verdadero espíritu de heroísmo. Su formidable equipo de héroes, que incluía a Olmig, Mirko, Ryukyu y Saar, había alcanzado rápidamente prominencia mundial. Aunque Mokami era la fuerza invisible que guió al equipo hacia la victoria, fue Momo quien ocupó el centro del escenario, disfrutando del reconocimiento que él cedió voluntariamente ante ella. A medida que se acercaba el anuncio del Hero Billboard Chart JP, los ojos del mundo se dirigieron hacia el equipo. La agencia de creación ya había cimentado su reputación como una fuerza a tener en cuenta, pero eran las clasificaciones las que decidirían su lugar en el mundo de los héroes. La sala quedó sumida en un profundo silencio cuando comenzó la transmisión. Las palabras Hero Billboard Chart JP iluminaron la pantalla, provocando una oleada de anticipación en la sala. Bueno, ahí va, dijo Momo en voz baja, pero con un tono subyacente de fuerza. La pantalla se encendió y apareció el locutor, con una sonrisa radiante en el rostro. Comenzó con una introducción, destacando los logros de los héroes, creando una atmósfera de expectación que era casi tangible. La energía en la sala era palpable cuando la presentadora de televisión, con una sonrisa radiante, anunció: "Y ahora, llega el momento que todos han estado esperando. El nuevo Hero Billboard Chart JP". La mano de Momo, un poco más fría de lo habitual, se dirigió a la de Mokami en un gesto de anticipación compartido. Un gesto de su parte fue toda la tranquilidad que necesitaba. Fue como si la sala contuviera la respiración. Manteniendo su posición de liderazgo. Comenzó la presentadora, su voz resonó por toda la sala. Es Olmig. Los aplausos resonaron por toda la sala, los aplausos de los estudiantes estaban llenos de admiración y respeto por el símbolo de la paz. Los ojos de Mokami, oscuros y profundos, permanecieron fijos en la pantalla. En segundo lugar, de pie, está Endeavor. El aplauso que siguió fue cortés, un marcado contraste con el entusiasmo por Olmig. Una pequeña sonrisa cómplice tiró de los labios de Mokami, apenas perceptible para todos excepto Momo. Antes de que el silencio se volviera incómodo, el anfitrión anunció: "Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Nuestro tercer puesto, que anteriormente ocupaba Aux, ha sido ocupado por nada menos que el héroe lunar, Mirko". El anuncio fue recibido con jadeos y exclamaciones de sorpresa. Mina, agitando los brazos de emoción, se volvió hacia Mokami. ¿Lo viste venir, Mokami? Mokami se desvió de la pantalla hacia Mina. Su rostro, desprovisto de cualquier sorpresa, tenía una expresión divertida. Yo diría que es bien merecido, respondió. No dijo más.
Su mirada regresó a la pantalla, centrándose en la imagen triunfante de Mirko. El anfitrión continuó. Siguiéndola de cerca, desde la tierra de Egipto, Sara ha ascendido al número 4. La sala estaba repleta de elogios hacia la heroína mundial que ahora ocupa el puesto en Japón. Aux había caído al número 5 y Ryukyu se mantenía firme en el número 6. El sorprendente anuncio del dominio de The Creation Pantheon Agenki sobre el top 10 del Hero Billboard Chart JP fue recibido con una celebración tumultuosa. La sala resonó con vítores desenfrenados y gritos de emoción mientras sus compañeros de estudios se deleitaban con la impresionante hazaña. Toru saltaba de un lado a otro. No lo puedo creer. ¿Lo logramos, no? Estamos en la cima. El rostro de Mina se iluminó de emoción. Esto es una locura. Chilló, agitando los brazos animadamente. Míranos. Esto no es un sueño, ¿verdad? Mientras sus amigos disfrutaban del momento, Mokami y Momo intercambiaron una mirada tranquila. Sus miradas reflejaban un entendimiento tácito, un orgullo compartido por su logro. La sala estaba llena de actividad, la televisión seguía anunciando las clasificaciones, pero los dos estaban en su propio mundo. La emoción se vio interrumpida por una voz repentina y tartamudeante. Esto. Era Mineta, con los ojos muy abiertos y fijos en la pantalla. Su repentino arrebato atrajo la atención de todos. Todos se giraron para mirar hacia donde señalaba Mineta. En el momento en que sus ojos se posaron en la televisión, la sala quedó en silencio. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Número 19, Momo Yaoyorozu, Mokami Yaoyorozu, Nejireado. Las palabras tardaron un momento en calar. Un silencio que dejó sin aliento se apoderó de la sala y luego estalló. Estallaron vítores más fuertes y entusiastas que antes. La atmósfera estaba cargada de incredulidad, asombro y un orgullo inmenso. Kirishima fue el primero en hablar. Eso es genial. Estáis entre los 20 mejores. Se volvió hacia ellos con una sonrisa en el rostro y las manos apretadas en puños en un gesto de triunfo. A su lado, Zero sonreía de oreja a oreja. ¿Pueden creerlo? Nuestras Momo y Mokami están entre los 20 mejores. Y Nejire también. Estamos en presencia de verdaderos héroes, chicos. A pesar de los aplausos y las animadas conversaciones, la mirada de Mokami estaba fija en Momo. Le apretó la mano ligeramente y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Era una promesa silenciosa, un juramento de victorias y triunfos compartidos. Momo se giró para mirarlo, sus ojos brillaban de alegría y orgullo. Ella le devolvió el apretón, susurrando suavemente. Lo logramos. El momento fue interrumpido por el grito de alegría de Ponji. Chicos. Esto es increíble. Sois unos auténticos héroes. El rostro de Momo se iluminó con una sonrisa mientras se giraba para mirar a sus amigos, sus manos todavía entrelazadas con las de Mokami. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. Dijo, con su voz cálida y agradecida. Hirou, apoyada en el sofá, aplaudió. Eres demasiado humilde, Momo. Lo han hecho muy bien. Estamos orgullosos de ti. Unas horas más tarde, Mokami y Momo se encontraban en la azotea de la sede de The Creation Pantheon Agenki, con vistas al extenso paisaje urbano. El sol poniente bañaba la metrópolis con un tono cálido y dorado, proyectando sombras alargadas y resaltando la vitalidad de la ciudad que se extendía a sus pies. Mokami, que rodeaba a Momo con sus brazos por detrás, era un silencioso pilar de fuerza. Su rostro estaba acurrucado en su cabello, absorbiendo el reconfortante aroma que era tan característico de Momo. La silenciosa fuerza de su presencia parecía irradiar calidez, su abrazo era una manifestación tangible de su apoyo y cuidado inquebrantables. Momo, suavemente apoyada contra su pecho, se deleitaba con la familiar solidez de su forma, el ritmo de su corazón, que la tranquilizaba por su constancia. Desde el momento de su nacimiento, Mokami había sido una fuente constante de asombro y orgullo para ella. Su intelecto, sabiduría y tenacidad silenciosa habían sido su pilar en los momentos más difíciles. Su perseverancia silenciosa y su apoyo incondicional eran los pilares sobre los que había construido su fortaleza. Y ahora, al compartir el momento triunfal de su reconocimiento, sentía un profundo sentimiento de gratitud hacia su hermano gemelo. Hoy fue un buen día, Mokami. Dijo Momo en voz baja, el orgullo en su voz reflejaba los sentimientos que brotaban de su interior. Lo logramos. Juntos.
Mokami guardó silencio por un momento y luego le dio un suave beso en el cabello. Lo hicimos, Momo. Afirmó, su voz apenas por encima de un susurro. Cada momento de éxito que conseguían era un recordatorio para Mokami de las bendiciones que había en su vida. La calidez de la familia, el vínculo con Momo y el propósito que encontró en su trabajo como héroe eran cosas que nunca dio por sentado. Llenaban un vacío que no comprendía del todo pero que estaba profundamente arraigado en él, un vacío que hablaba de una vida pasada solitaria de la que no tenía ningún recuerdo. Pero, a pesar del dolor que pudiera haber acarreado en su pasado, sabía que había encontrado consuelo en su vida actual. Sus reflejos instintivos y ciertos sentimientos inexplicables sugerían un pasado marcado por las dificultades y la lucha, pero el amor y el calor que recibió de Momo y su madre siempre habían ayudado a aliviar ese dolor. Momo. Comenzó, su voz resonó suavemente contra su espalda. Siempre has estado ahí para mí, siempre me has apoyado. Te lo agradezco. No era frecuente que Mokami se expresara tan abiertamente y Momo sintió una oleada de emoción ante sus palabras. Apretó su agarre en los brazos que la rodeaban, transmitiendo sus sentimientos sin necesidad de palabras. No tienes por qué agradecerme, Mokami. Dijo con voz cálida. No podría haber pedido un hermano mejor. Mokami la abrazó con más fuerza por un momento, una afirmación no verbal de su vínculo inquebrantable. No respondió con palabras, pero no hacía falta. Su silencio, como siempre, era un claro reflejo de su comprensión y de su sentimiento compartido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, de Shadow, Daniel, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.